Bueno, el tema que vamos a desarrollar en estos 4 o 5 minutos, en este video que vamos a comentar, es hacer algunos fundamentos, algunos tips que nosotros consideramos en la terapia hipolipemiante que vamos a dirigir a nuestro paciente de alto riesgo cardiovascular, es decir, aquellos pacientes que, como ustedes saben, ya han padecido un infarto de miocardio y no se cuidan, siguen fumando, no hacen la dieta adecuada. También para aquellos pacientes que presentan algunas patologías previas, como es el síndrome metabólico o la diabetes, y que han presentado un evento cardiovascular. Las guías de tratamiento, nosotros nos guiamos acá en la República Argentina por el Programa Nacional del Colesterol, que en su último panel de expertos, cuando hace el update, lo que nosotros llamamos la aclaración al último panel de expertos, han propuesto una meta, un objetivo de tratamiento para estos pacientes, reitero, de muy alto riesgo, de menos de 70 miligramos de colesterol de LDL. El planteo que nos debemos hacer, cómo hacemos nosotros como médicos que atendemos los pacientes con esta dislipidemia, cómo hacemos para lograr ese objetivo de tratamiento tan bajo como es tener menos de 70 miligramos de colesterol de LDL. Para lograr esos objetivos, entonces hay algunas variantes farmacológicas, variantes terapéuticas, que no son muchas. O sea, el panel de expertos basados en algunos estudios, como fue el viejo estudio TNT, Treating for New Targets, donde se trataron 10.000 pacientes con infarto de miocardio, demostró que aquellos pacientes que tratados con la atorvastatina 80 miligramos lograban ese descenso de colesterol de LDL a valores bien bajos, y demostraron entonces una premisa fundamental de nuestro tratamiento, que es cuanto más bajo el colesterol de LDL, mejor. El otro punto, que también hay un consenso entre el American Heart y el American College, nos enseña que con la primera dosis que prescribimos de nuestro fármaco hipolipemiante, ya no solamente tenemos que tener en cuenta ese objetivo, sino que debemos reducir el colesterol de LDL basal de nuestros pacientes por lo menos un 50%. Entonces, planteamos dos características fundamentales: cuanto más bajo mejor, con ese objetivo bien bajo de tener menos de 70 miligramos de colesterol de LDL. Y el segundo punto, el segundo objetivo fundamental, es que con la primera dosis prescripta bajamos el 50%, debemos bajar el 50% el colesterol de LDL de nuestros pacientes. La pregunta que surge es cómo hacemos para lograrlo. Yo recién deslicé que algunos estudios utilizaron dosis de 80 miligramos de atorvastatina, y es la única dosis de atorvastatina que me garantiza a mí bajar un 51, 52, 53% el colesterol de LDL. El otro punto con lo cual yo puedo lograrlo es con lo que llamamos la inhibición dual. La inhibición dual es la combinación de una estatina, habitualmente simvastatina, más ezetimibe. La simvastatina y otras estatinas actúan inhibiendo la síntesis hepática de colesterol, y el ezetimibe, que es la otra droga, me bloquea la absorción del colesterol. De la conjunción de estas dos drogas, 10 miligramos de ezetimibe, que es la única dosis aceptada para esta droga, y distintas dosis de simvastatina, pero la dosis común habitualmente utilizada de 20 miligramos sumado al ezetimibe 10 me da un descenso del colesterol del LDL del 51%. Es decir, estoy en el objetivo que me marca el consenso American Heart, American College. O puedo utilizar una droga novedosa, la última droga, la última estatina parecida, que es la rosuvastatina, y la rosuvastatina produce, con la dosis de 20 miligramos, reitero, de 20 miligramos, me produce entonces también ese descenso de más del 50% del colesterol de LDL. Hace un par de semanas en el American College se presentó, hace un par de meses en el American Heart del año pasado se presentó un estudio llamado Jupiter, que se utilizó esta dosis de rosuvastatina de 20 miligramos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el Jupiter nos trató un grupo de pacientes que aparentaban ser de bajo riesgo porque su colesterol estaba en 108 miligramos, que uno diría es un valor de colesterol de LDL casi normal. Pero hubo casi 40% de pacientes con síndrome metabólico, hubo muchos hipertensos. Quiere decir que no era un paciente de bajo riesgo, sino que era un paciente, si bien era de bajo riesgo desde el punto de vista del colesterol, no lo era desde el punto de vista de las patologías asociadas. Pero ¿qué enseñanza nos deja el Jupiter? Bueno, se utilizó un marcador de riesgo, como es la proteína C reactiva ultrasensible, pero yo pienso que lo fundamental del Jupiter es que nos mostró que aquellos pacientes que parecían tener un colesterol normal y que no tenían demasiado riesgo, cuando ese colesterol se logró bajar por debajo de 54 miligramos, que es un valor muy bajo, pero
es decir, se cumplió uno de los objetivos que veníamos hablando, menos de 70, pero el otro objetivo que se cumplió es que esos pacientes bajaron más del 50% su colesterol LDL basal. Es decir, que este estudio confirma o corrobora lo que veníamos afirmando antes: cuanto más bajo el colesterol del LDL mejor, y por supuesto respetar con la primer dosis prescripta ese 50% de descenso del colesterol del LDL basal, que lo logramos de 3 maneras nada más: con atorvastatina 80, con la inhibición dual, ezetimibe-simba 10-20 o con rosuvastatina 20 miligramos.